Hola, su servidor, Dr. José Santos Ruiz Enríquez, les da la bienvenida a esta plática que aborda el tema Evaluación de los aprendizajes en los estudiantes de educación media superior. Preguntémonos, ¿qué y cómo aprenden los estudiantes en el nivel de concreción más importante que es el aula, ya sea esta presencial o virtual? ¿Lo que aprenden se evalúa? ¿Cómo? ¿Qué tanto aprenden los estudiantes del docente directamente? ¿Cómo impacta la formación continua del profesorado en los aprendizajes de los estudiantes? ¿Qué componentes extrínsecos e intrínsecos de los estudiantes debe tomar en cuenta el profesorado para la evaluación de los aprendizajes? Reflexionemos. Si aprender es adquirir conocimientos, entonces, con actitud, valores y habilidades, debe tenerse la capacidad de aplicarlos. Pongamos este ejemplo. Un adolescente observa a su padre en el arreglo de desperfectos en el hogar, ya sea estos de plomería, jardinería, carpintería u otros. Sin duda, este joven, al realizar estos trabajos una o más veces, aprenderá realmente. Lo mismo pasa con los aprendizajes en el aula. Hay que aplicarlos en la vida cotidiana, en la comunidad, para que realmente se conviertan en significativos. Empecemos, pues, este tema. Ubiquémonos primeramente en el siglo pasado y en algunos casos todavía de este. En esta figura que están visualizando se representa en el eje de las X el desempeño del profesorado a través de su práctica docente en el aula. X1 es un docente con desempeño insuficiente y X2 es un docente con desempeño destacado. En el eje Y tenemos como variable dependiente los aprendizajes de los estudiantes. En color verde tenemos a los de excelencia. En color amarillo destacado, color naranja los buenos, color guinda los suficientes y color rojo los insuficientes. Mediante el método de la observación y a través de la experiencia pasaba que incluso hoy en día puede pasar que el docente con desempeño insuficiente X1 en su práctica aprobaban a la mitad entre los estudiantes valorados como excelentes y destacados, aproximadamente un 30% con la calificación de buenos, un 15% con la calificación de suficientes y solo el 5% en la categoría de los insuficientes. Estos porcentajes aproximados y en forma general. X1 pues representa el desempeño de la práctica docente del clásico maestro o maestra barco. A través de sus resultados elimina problemas. En este caso, ni se mide, mucho menos se evalúa. Ahora, para el siguiente caso, X2, que representa el desempeño de una práctica docente destacada, entran aquí aquellas maestras y maestros catalogados como exigentes y por lo mismo siempre son recordados y a quienes en el tiempo se les agradece porque se suele decir con él o ella sí aprendimos. Estos docentes representados como X2 actúan contrariamente a los resultados de aprendizajes de X1. Aquí solo el 5% obtienen resultados de excelencia.
un 10% destacados, un 25% como buenos, un 30% como suficientes y llegan a reprobar hasta el 30%, quedando como insuficientes. Estos resultados en aproximación y en forma general. En este caso de X2, consideran tener todas las evidencias a la mano en el proceso enseñanza-aprendizajes ante cualquier inconformidad. Finalmente, algo en común tienen ambos casos. El desempeño del docente X1 y el desempeño del docente X2 están midiendo los aprendizajes de los estudiantes en función de su misma práctica docente. Pero, ¿cómo y qué hacer para evaluar sus aprendizajes? John Attier nos presenta este esquema a base de cuadrantes. El eje X representa el progreso. Su línea del medio es un punto de referencia del progreso acordado. Y representa el rendimiento y la línea de en medio es un punto de referencia del rendimiento acordado. Las escuelas y las clases y estudiantes pueden ubicarse en uno de esos cuadrantes. Los puntos de acuerdo se obtienen propiciando las experiencias colaborativas. Como podemos observar aquí en el esquema, con un bajo progreso y un bajo rendimiento, tenemos tanto escuelas como estudiantes insatisfechos. Con bajo progreso y alto rendimiento, encontramos escuelas y estudiantes encaminados. Esto quiere decir que las líneas de acción pueden ir lentas, pero en el tiempo seguras para rebasar este punto del medio. Un alto progreso y bajo rendimiento, tenemos crecimiento en escuelas y estudiantes. Y alto progreso y alto rendimiento, vamos a obtener las escuelas y estudiantes óptimos. El propósito es el crecer un año con el aporte de un año. Para Attier es de relevante importancia que el docente se convierta en experto en el diagnóstico, la intervención y la evaluación. Adaptando el esquema de Attier al sistema bidimensional, donde ahora el aporte del progreso se concentra en el desempeño del profesorado en su práctica docente en el aula, eje X, y el rendimiento se traduce en los aprendizajes de los estudiantes, eje Y, en función de dicha práctica docente. Observamos, pues, en esta figura que ante un desempeño insuficiente y suficiente de la práctica docente, tendremos estudiantes insatisfechos, pero también estudiantes en aceleración en sus aprendizajes. Dentro de una práctica docente buena, destacada y excelente en la calidad, se obtienen tanto estudiantes informados y formados en la enseñanza como los deseados u óptimos. En la realidad, existen profesionistas de calidad variable en su desempeño. Abogados, arquitectos, ingenieros, psicólogos, por mencionar algunos. Los hay excelentes, destacados, buenos, suficientes e insuficientes. El profesorado no es la excepción. Tenemos profesores excelentes, destacados, buenos, suficientes e insuficientes también. Ni los estudiantes lo son. También hay de todo. Por lo tanto, el aporte de progreso del docente consiste ahora en que, a través de una autorreflexión, mejore continuamente su formación en las áreas
disciplinarias, pedagógica, didáctica, en la comunicación, en las habilidades socioemocionales, en las tecnologías de la información y la comunicación, y sea parte de una educación inclusiva. Atendiendo esto, seguramente el profesorado con bajo o mediano desempeño en su práctica docente gradualmente la irá mejorando en calidad para beneficio de mayores y mejores aprendizajes en los estudiantes. La evaluación de los aprendizajes en los estudiantes es asunto complejo y por ello interesante. No basta medir ciertos conceptos y habilidades en una asignatura, en una disciplina, en comprensión lectora o matemáticas para determinarlos. Los estudiantes, mujeres y hombres, están envueltos en una gama de componentes. Entre estos componentes tenemos los intrínsecos: la salud mental, nutricional y física, sus competencias genéricas, el estilo de aprendizaje, las habilidades socioemocionales, las habilidades artísticas, culturales o deportivas, el hábito de estudio, la actitud cívica, competencias disciplinares básicas, donde se contemplan los conocimientos previos como las de habilidades en comprensión lectora, matemáticas y digitales, y envueltos también en componentes extrínsecos como la estabilidad familiar, la atención familiar de calidad, aspectos socioeconómicos, espacio físico para el estudio en el hogar, útiles materiales y equipos para el estudio, medios de transporte, casa, escuela, casa, la atención docente, el trabajo colaborativo en el aula, uso y bombardeo de redes sociales, otros medios de comunicación y la interacción en el entorno social. Como es de apreciarse, los aprendizajes en los estudiantes se encuentran regulados por múltiples factores que como docentes debemos conocer. El profesorado que se espera en la nueva escuela mexicana es el que diagnostique a sus estudiantes siendo lo menos subjetivo posible para mayor aproximación a la objetividad. Ello le dará las herramientas necesarias e indispensables para intervenir con los mayores y mejores estrategias didácticas y, en colectivo, bajo la transversalidad, llegar a evaluar a los estudiantes. ¿Qué les ha parecido esta presentación? Sin duda, nos conduce a todos a la reflexión. A modo de cierre, para concluir de cómo podemos acercarnos a la evaluación de los aprendizajes en las y los estudiantes de la educación media superior, hago referencia a los siguientes 8 puntos relevantes. Primero, la clave está en una política educativa que impulse las evaluaciones internas a través de las autonomías en los centros escolares y al mismo tiempo la actualización de la formación profesional continua en línea y presencial del profesorado en las áreas ya mencionadas en esta presentación. Segundo, el profesorado debe autoevaluarse periódicamente y ser consciente del nivel de desempeño obtenido, el cual puede y siempre se podrá mejorar. Tercero, el profesorado debe incursionar en el hábito de la coevaluación, evaluar a sus colegas y ser evaluado por ellos mismos. Cuarto, los docentes, mujeres y hombres, deben ser heteroevaluados con periodicidad por parte de su cuerpo colegiado, autoridades educativas, directivos, madres y padres de familia, asimismo por sus
estudiantes. Quinto, el profesorado debe trabajar con una educación inclusiva en comunidades de aprendizajes mediante el diálogo, proyectos transversales sociales de impacto en la región, anteponiendo en todo momento el respeto a la dignidad de las personas, los valores y derechos humanos para la sana convivencia y la paz. Sexto, el profesorado debe elaborar el diagnóstico de todos y cada uno de las y los estudiantes, considerando todos los componentes intrínsecos y extrínsecos ya citados. Séptimo, el profesorado debe ser modelo en el proceso enseñanza-aprendizajes, motivación constante para las y los estudiantes. Octavo, finalmente, el Estado, a través de la Secretaría, la Subsecretaría y las direcciones generales, debe promover la cultura de la evaluación, pero más allá, debe promover un proceso sistematizado interno de evaluación en cada centro educativo que genere dicha cultura. Muchas gracias.